Vamos a leer Lucas capítulo 18. Le pediría a los jovencitos que están atrás, Samuel, Cristóbal, Martín, Emanuel y David, ruego sentarse adelante. ¿Me faltó alguno que mencionar? También lo mencioné. Ustedes se parecen tanto a su tío Rodrigo. Vamos a hablar con ese caballero. Bueno, en el caso de Cristóbal, al papá de Cristóbal. Espero. Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. He estado estudiando este texto, esta porción hace un par de semanas, pero hoy día me pasó algo extraño. Pensemos en alguien que está en la clínica o en el hospital. Pensemos en alguien que está en la UCI. Pensemos en alguien que está 2 personas en la UCI. Y los dos están en la misma situación. Pero uno de ellos es un hombre que le ha ido bien en la vida, exitoso, un hombre de familia, con estudios, un profesional que le ha ido muy muy bien. Y se hacen misas y se le dice a Dios cuán bueno es ese hombre y que ese hombre merece ser sanado. Le citan a Dios toda la lista de buenas obras que hizo. Y hay otro al lado que está igual de malo, pero que lo único que dice: Señor, perdona mis pecados. Y no hay nada más que decir. Y aquí pregunto, Felipe, ¿a cuál de los dos Dios escucha?
¿Al que le cita sus buenas obras o al que dice, Señor, perdón? ¿Cómo lo sabes tú, Felipe? Ok. Felipe vivió esta situación. No fue al templo. Fue en una clínica, en el hospital. Fue en el lugar santísimo del hospital. En la UCI. El lugar santísimo, ¿cierto? Se entra hasta con un traje especial. Se tiene que entrar hasta con... Se tienen que sacar los zapatos en algunos casos y ponerse una cosita en los pies. ¿Cómo se llama? Polaina. Porque es el lugar santísimo. Porque el que está afuera está inmundo. Y para entrar tiene que entrar vestido de cierta manera. Porque si no puede contaminar al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo se presentaron estos dos hombres. Uno citando todo lo que había hecho. Y todos los éxitos de su vida. Y el otro diciendo, Señor, perdona. ¿Quién fue escuchado? ¿Por qué uno es escuchado y el otro no es escuchado? ¿De quién habla el fariseo cuando habla? Señor, ¿cómo dice? ¿Cómo comienza el fariseo puesto en pies, oraba diciendo? Comienzan igual, Dios. A ver, y después dice, te doy gracias. No, lo dice, sí, dice, te doy gracias. Empieza bien. Dios, te doy gracias. Está bien, es un buen cristiano da gracias a Dios. Yo son de broma a veces cuando salimos a comer con la gente que trabaja con nosotros, digo, ¿sabes qué? Para mí es bueno estar con ustedes. Porque me hace más humano. Me hace conocer la realidad de ustedes y poderlo ver desde su perspectiva y pasar a ese lugar de la humanidad. Es bueno realmente estar. Entonces me quedan mirando y dicen, ya. Esa es la actitud del fariseo. Te doy gracias. Dios, te doy gracias. A ver, ¿por qué te doy gracias? Te doy gracias porque tú eres grande. No dice eso. Porque yo no soy como los otros hombres. Te doy gracias porque yo no soy como los otros. Te doy gracias porque yo soy. Un autor dice que lo que está diciendo el fariseo es que lo que yo soy se parece al yo soy de Dios. ¿Sabes, Dios? Yo soy tan bueno que merezco estar aquí y mirarte a los ojos y decirte gracias, Dios, porque yo soy. Es la misma mentira que Satanás le contó a Eva. Seréis como Dios. Es la misma. Pero en esta ocasión el fariseo decía, Señor, yo no soy como los otros hombres. Pero si no eres como los otros hombres, ¿cómo quién eres? ¿Qué opción le queda? Si no soy como los otros hombres, le queda la opción de ser como Dios, porque no es como los otros hombres. Él es, para la vista del fariseo, Él es bueno. ¿Y sabes qué? Merezco ser escuchado.
merezco estar aquí, merezco ser escuchado, merezco tener lo que tengo, merezco tener la familia que tengo, merezco tener los hijos que tengo, merezco tener el éxito que tengo. Lo merezco, porque me he esforzado para lograr esto. Y este trabajo va a quedar bien porque lo voy a hacer yo. Yo a los maestros siempre que contrato o que hacen un trabajo les digo, quedará bueno. Fuera a quedar bueno esto. Y el que se pone serio ante la pregunta me dice, lo voy a hacer yo. Por supuesto quedar bueno. Y el que ya me conoce me dice, bueno, como maestro segundo. Quedará bueno. Si en algo te puedo decir, es que sin Dios, la pregunta a mi maestro, quedara bueno, y te la hiciera respecto a tu vida, quedara bueno, ni para el maestro segundo te alcanza. Quedara bueno. Sin Dios, la crianza de tus hijos, quedara bueno. Un desastre. Lloraba delante y hasta derramé mis lágrimas diciendo, Señor, te doy gracias, porque he escuchado alabar a mis hijos tu nombre, pero no porque mis hijos sean mejores o yo sea mejor con mis hijos como padre, sino porque tú has tenido misericordia y conforme a tu fidelidad, a tu misericordia, has permitido esto, Señor, por tu grandeza. A ver, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres. ¿Qué más dice? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Te doy gracias, Señor. Este tipo moralmente era excelente. A todo esto, los que se preocupan de la moral y las buenas costumbres, ¿saben de qué se preocupan? De la vida del fariseo. Lo que está a la base de la moral y las buenas costumbres, los valores y los principios descontextualizados y sacados del contexto de Dios, es lo que el hombre puede hacer. Es que debemos luchar por los valores, tenemos que luchar por la moral y los principios. Eso es como algo que resuena, como dice Pablo, como un címbalo. Resuena nomás. Hueco, sin nada dentro, vacío. La moral y las buenas costumbres. El fariseo podría decirse, ¿sabe qué? Este era un tipo que se preocupaba de la moral y las buenas costumbres. Era un tipo de que era bueno para ser un amigo de él, parece. Porque si yo le paso plata, el tipo no va a quedarse con el dinero. Era confiable. El Señor Jesucristo no dice que no lo hacía. Efectivamente lo hacía. Efectivamente ayunaba 2 veces a la semana. ¿Quién ayunó el año pasado? Un día. Un día, bien, hermano. Uno nomás. ¿Uno o 2? ¿Cuánto ayuno? Pero le voy a explicar cuál es el ayuno judío. Si es que algún ayuno hacía ahora. Empezaba a las 5 de la tarde. Y terminaba a las 5 de la tarde del otro día. Ese día empezaba cuando se ocultaba el sol. Terminaba cuando se ocultaba el sol. No era como nosotros que nos levantamos, fíjense, nos levantamos y decimos, vamos a ayunar. Delante del Señor vamos a ayunar. En la mañana, y después terminamos, lo entregamos a las 6, 7 de la tarde, y entregamos el ayuno a las 9 de la noche. Y si se dan cuenta, es un medio ayuno, ¿verdad?
De las 5 a las 5. ¿Y por qué ayunaba este? Ayunaba por ejercicio espiritual, parece. Para que la carne sufriera y no sé qué por eso pasaría la cabeza, pero ayunaba 2 veces a la semana. Nosotros si ayunamos 2 veces al año somos súper espirituales. Pero este era 2 veces a la semana. De 5 a 5. Algunos hermanos y hermanas necesitamos ayunar al estilo de él. Pero ese es otro tema. 2 veces a la semana. El tipo era capo. Se sabía el Génesis, desde el Génesis hasta Malaquías, que era la Biblia que ellos tenían, de memoria. La recitaba, la cantaba. Todas las canciones y todo lo que él respiraba era el Torá, la ley, Moisés, los salmos, los profetas. Cuando hablábamos con él, nosotros quedábamos como boca abierta y decíamos, ¡oh, qué sabe! Él lo dice, pero pudo haberlo dicho. En realidad quizás no sabían los demás, porque no era necesario decirlo, que yo me sé tu palabra. Pero el que sepa la palabra, el que ayune 2 veces a la semana, el que no robe, no hurte, no adultere, no haga nada de lo que los demás hombres han hecho, ni que siquiera como este publicano, no le servía. Porque si a un testigo de Jehová le pregunté el otro día, ¿me puedes decir, por favor, qué significa redención? Y me puse más complicado, y expiación. Me acordaba de las clases de David que tuvimos hace un par de años. Redención y expiación. Hazle esa pregunta a un testigo de Jehová. Hazle esa pregunta puede ser a un mormón inclusive. Hazle esa pregunta a alguien que no tiene un trasfondo de la Biblia cristiana. Y se dan cuenta de que queda. Y si yo le hiciera a este hombre esa pregunta, ¿y me puedes decir qué es la expiación? No me la hubiera respondido. ¿Sabe por qué no me la responde? Porque la sangre cubre el pecado. Y el fariseo no tenía pecado que cubrir. Y eso es expiación. Redención está vendido al pecado. Y el pecado, entonces, para ser libre del pecado, tiene que pagar su precio, que es la sangre. Pero él no era esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo me iba a definir redención? ¿Cómo me iba a definir expiación? Entonces, y cuando le pregunta al testigo de Jehová qué es expiación, le dice, voy a estudiar. Y después voy uno de mis peluqueros. Y como no me la contestó, no he ido a cortar mi pelo de nuevo. ¿Qué es expiación? ¿Por qué no saben? No saben porque involucra decir lo que después el publicano dice. Se propició mi pecador. Implica asumirse, yo he pecado y merezco la condenación y merezco el infierno y merezco que tú me destituyas de tu gloria. Merezco que me eches de tu presencia. Merezco que esté lo más lejos de ti posible. Merezco que me quites todo lo que viene de ti. Y todo lo bondadoso, todo lo amoroso, todo lo tierno, todo lo bueno, todo lo bello de la vida y lo hermoso de la vida viene de Dios. Y el publicano cuando dice esto, se propició yo. El énfasis es cuando dice se propició mi pecador, el énfasis es el pecador. Si hay uno que ha pecado más, este soy yo, Señor. Ok. Aquí podemos entender por qué el Señor le puede decir. Ese fue justificado. Fue justificado porque qué justicia. A ver, voy a definir de nuevo qué es justificado. ¿Quién me puede decir que es
Tengo a alguien que se puso de pie y me puede definir lo que es justificado. Mi maldad está, ahora se va a sentar. Se acaba de sentar. Andrés, ¿me puede definir justificado? Eso es maldad, David. No. ¿Justificado, señor? ¿Me puede definir justificado? Su cuñada, su concuñada, cuñada. Ya. Esa definición sería demente. No tiene nada que ver con la Biblia. Porque como tú dijiste, viene la mente, demente. El chiste pobre. Justificado. Pero esa es nuestra forma de ver justificación, pero no es. ¿Cómo han estado mis clases? David Insulza, mi alumno estrella, por favor. ¿Qué es justificado? Ok. Así es sencillo. Llamar justo al justo. Se justificó el esfuerzo. ¿Por qué? Porque se obtuvo la victoria. Ante el partido se justificó el esfuerzo. Se obtuvo la victoria. Justificar en términos bíblicos es llamar justo al justo. ¿Por qué se puede llamar justo al justo? Porque posee la justicia. ¿Qué lo hace? Entonces, como posee la justicia, lo hace justo. Y la declaración verbal de decir es justo significa justificar, llamar justo al justo. Y se justifica entonces solo al justo. No se puede justificar al pecador, se justifica solo al justo. Pero ¿cómo dice aquí? ¿Qué justicia se manifestó en la vida del fariseo? La justicia que se manifestó en la vida del fariseo supuestamente eran sus obras. Pero en la vida del publicano, ¿qué se manifestó? La justicia que se manifestó en la vida del publicano y por cual Dios puede declarar justo al justo es la justicia de Dios, que es por la fe. Aquí tengo que decir algo. ¿Por qué Felipe fue sanado? Porque la justicia de Dios se manifestó en Felipe. ¿Qué significa esto? Significa que Dios es fiel a su palabra. Justicia significa esto. Dios habla, Dios dice. La definición de justicia está dada porque Dios es fiel, leal a la palabra. La lealtad de Dios a su palabra es hablar de la justicia de Dios, hablar de la fidelidad de Dios a su palabra por amor de su nombre, es la definición de la justicia. Y Dios dijo que haría, es que se humillaba ese enaltecido. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo el publicano? Se humilló y dijo, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué se manifestó? La justicia del publicano, la justicia de Felipe. En ninguna manera la que se manifestó fue la justicia de Dios. La fidelidad de Dios a su palabra se manifestó. ¿Qué se manifiesta entonces en nuestras vidas? La fidelidad de Dios a su palabra. El que cree en Jesús como el Cristo, el que murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué justicia se manifiesta? Se manifiesta la justicia de Dios. Entonces, cuando Dios te ve, ¿qué ve? Ve su justicia manifestada. Y como ve su justicia manifestada, Él puede llamar justo al justo. Y llamar justo al justo es ser justificado.
Mira, 1 Timoteo 3, 17. Es 16, no tiene 17 versículos, así que... E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Jesucristo es Dios. Después sigue diciendo, justificado en el Espíritu. ¿Cómo es eso? Si justificado fuera las definiciones que comúnmente damos, ¿cómo el Hijo va a ser justificado? O sea, que Jesús se manda un condoro hasta que vino el papá y... No. ¿Sabes qué? Yo creo que justificado es ser perdonado. ¿Pero cómo Jesús fue justificado? No. No, ¿sabes qué? La justicia de Cristo se le imputó a Cristo. Pero no, tampoco. Justificado es sencillo. Justificado es llamar justo al justo. ¿Y cómo proclamó, en este caso, que Jesucristo era justo? El Espíritu Santo proclamó que Jesucristo era justo resucitándolo de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo, Dios, el eterno Dios, dijo, el justo es justo. Y es el Hijo de Dios. ¿Qué justicia se te manifiesta en tu vida? ¿Por qué podemos presentarnos delante de Dios? ¿Porque somos mejores que otros? En ninguna manera. ¿Por qué cuando Felipe estaba en el lugar santísimo del hospital es escuchado? Porque Dios en su fidelidad manifestó su justicia en su vida. Y él puede decir, Lucas 18, yo lo viví. ¿Sabe qué? Fíjate, ¿qué porción viene después de Lucas 18? Y aquí voy a asustar a alguien. Lucas 18, después dice, versículo 15 de Lucas 18, después de la parábola, traían a él los niños para que los tocase, los cuales viendo los discípulos les reprendieron, mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Cómo recibe el reino de Dios un niño? Esta lo voy a hacer gráfico. No ves que asusté a alguien. Despacito, eso. Sí, porque no sé lo que es. Recibir el reino de Dios como un niño. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el niño? Él asume, ahora estoy lanzando la voz, él asume que está bien. Él descansa en los brazos del que lo tiene. Él no cuestiona. Él no dice, porque a mí. Él disfruta los brazos de su madre. Él recibe la leche que le dan. Él está delante de la presencia del que lo ama, porque sencillamente lo ama. Él me está escuchando en mi grito y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Me dejaron de amar? No. Ahora los otros van a empezar a llorar y la mamá va a decir, ¡no! Y la guata se me constriña a la mamá porque lo tengo como lo tengo. ¿Cierto? Y luego, míralo. Aquí es Dios con nosotros. Y nosotros tenemos que ser así con nuestro Dios. El asunto es que cuando el fariseo está delante de Dios, él está diciendo, yo puedo hacer lo que tú me pides. Pero cuando el publicano está delante de Dios, Señor, tú sabes que yo soy pecador y si tengo una opción, es la opción que tú me das.
sé propicio a mí, Señor. Porque si tú no haces, yo no sé qué voy a hacer. La justicia de Dios manifestada. La justicia, la fidelidad de Dios a su palabra. Recibir el reino como un niño es lo que hizo el publicano. Todas las otras religiones, todo lo demás, desde el budismo, pasando por testigos de Jehová, el catolicismo, mormonismo, todo lo demás, es la opción de recibir el reino como lo hizo el fariseo. No podía recibirlo. El cristianismo es la única opción que te dice, recibe el reino como niño. El que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Hermanos, si somos lo que somos, es por el gran Dios que tenemos. A la esposa de José le dice, somos pastores de jóvenes en la iglesia en una iglesia en Gringolandia. Y me dice, pero la iglesia donde estamos, por un diálogo que estamos teniendo, es pequeña. Y yo le digo, la grandeza de su iglesia no está dada por el número de miembros que tenga, sino la grandeza de tu iglesia está dada por el Dios que tú sirves, que es grande. Todo lo que tenemos o hacemos, si lo miramos desde nosotros, podemos caer en un fariseísmo. Inclusive esto, Señor, te doy gracias porque en esta iglesia se escucha tu palabra. Tenemos buenos maestros que nos enseñan, Señor. Realmente somos una iglesia enseñadora. Aún en eso es caer en un fariseísmo. Menospreciar a otros hermanos. También. Pero eso es otro tema.